Muy bien, buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra reunión con una oración. Amado Jesús, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, Señor. Ayúdanos a buscar, Señor, esa presencia cada día. Y ayúdanos, Señor, en este día, en lo que resta de esta reunión. Te suplicamos que bendigas nuestras vidas de cada uno de los que estamos aquí presentes. Que hables a nuestros corazones, Jesús, no solamente a nosotros, sino a los que han de escuchar esta enseñanza en alguna iglesia, Señor, en algún medio digital. Bendice también sus vidas, Padre. Bendícenos a todos, Dios, en tu grande misericordia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar a nuestra penúltima enseñanza, penúltima fiesta de los judíos. Hoy le toca a esta siguiente fiesta, la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Esa es la fiesta que vamos a estudiar el día de hoy. Quizá a usted se le haga un poquito extraño, ¿verdad?, esta fiesta, porque en el Antiguo Testamento pues no nos la encontramos, ¿verdad? No nos la encontramos en Levítico ni en Éxodo, etcétera, etcétera. Pero es una fiesta que celebran los judíos y es una fiesta que, aunque no la menciona el Antiguo Testamento, sí se menciona en el Nuevo Testamento. De eso se trata esta enseñanza. Vamos a ver esta fiesta que hasta en la actualidad los judíos guardan esta fiesta porque es de importancia para ellos. A manera de introducción, entonces, antes de empezar con esta fiesta, vamos a tener un recordatorio breve del tema que compartíamos con ustedes la semana pasada. La fiesta del Sukkot o los tabernáculos. Solamente vamos a responder a esta pregunta y creo que es importante explicarla porque en la semana pasada por ahí algunos me hicieron el comentario de que qué pasaba con esta fiesta, la vamos a celebrar o no la vamos a celebrar, etcétera, etcétera. Por eso es este recordatorio, ¿sí? Para retomar este punto. ¿Qué conmemoraban entonces en la fiesta de los tabernáculos? Vamos a ver Levítico 23:42 en adelante. Dice: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan, ese es el propósito, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, ellos conmemoraban los 40 años de peregrinación en el desierto. Ese era el propósito de esta fiesta. ¿Para qué? Para que el pueblo judío, sus descendientes, no se olvidaran que el Dios de los cielos siempre estuvo con ellos en las buenas y en las malas durante esos 40 años. Sukkot, entonces, es una fiesta muy alegre que celebra el perdón y las bendiciones materiales de Dios y su fidelidad y protección. Y aquí es donde vamos a resaltar este punto. Ya no es necesario que se celebre con holocaustos o sacrificios como lo hacían los hebreos. Respondiendo a esas preguntas, a esas interrogantes que tenían la semana pasada, yo lo di por ende de que se entendía, ¿no?, que ya no hay que sacrificar animalitos, ya no hay que celebrar una fiesta donde tenía que ver con holocaustos y sacrificios. ¿Por qué? Porque eso Jesús ya lo hizo, ya cumplió el todo. Era sombra de lo que había de venir, según lo que dice el libro de Colosenses. Entonces, repito, ya no es necesario que se celebre con holocaustos o sacrificios como lo hacían los hebreos. Y entonces nosotros, ¿para qué nos sirve esta fiesta? Pues como un recordatorio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cómo es que Él te sacó del mundo, te sacó del pecado, como Dios sacó a Israel de Egipto y que Dios estuvo 40 años con ellos y aún a pesar de que ellos estuvieron habitando en tabernáculos o en casitas de campaña, etcétera, etcétera, en fin, en medio del desierto, un lugar feroz, un lugar terrible en el buen sentido de la palabra, porque hay vientos, hay
tempestades, de tanta arena, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos nosotros que aún así Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel de día y de noche, a través de una lumbrera, a través de una nube, etcétera, etcétera. Dios siempre fue fiel con ellos, y así Dios siempre va a ser fiel con un cristiano, ¿no? Siempre el Dios de los cielos va a ser fiel, pues este cristiano, esta cristiana dirá, ¿verdad?, a sus hijos, a sus descendientes, lo que Dios hizo en su vida, lo que era su vida antes de conocer a Cristo y lo que es ahora su vida después de conocer a Cristo. Entonces hay que testificar, hay que actuar de esa manera y hay que ser agradecidos, porque recordemos que esta fiesta de los tabernáculos iba tomada de la mano después del Yom Kippur o del Día del Perdón, ¿sí? Estamos hablando de que tenían mucho que agradecer los judíos, como también ellos, nosotros, como cristianos, por la misericordia de Dios, tenemos mucho que agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, recordemos que Jesús en esa enseñanza mirábamos que dijo verdades muy importantes en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Dónde dijo estas palabras o estas verdades tan impactantes nuestro amado Salvador? En la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta del Sukkot. Él le dijo a toda la gente, a todos los varones, a todas las personas que se encontraban, hombres y mujeres: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y explicamos ese punto. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Queremos resaltar estas palabras del Maestro, pues fueron dadas en la fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Jesús entonces dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Muy bien, cerramos entonces esta introducción y pasemos a la enseñanza del día de hoy, la fiesta de la dedicación, conocida como Hanukkah. Es una fiesta que inicia el 25 de noviembre o diciembre. Bueno, en este año 2026, se celebrará el 5 de diciembre. Repito, es una fiesta que inicia el 25 de noviembre o diciembre. En este año 2026 se celebrará el 5 de diciembre. Y se conmemora la victoria de los macabeos o Judas Macabeo sobre los griegos y la rededicación o restauración del templo en el año 165 antes de Cristo. O sea, antes de que Cristo viniera, se dio este acontecimiento. Eso es lo que se conmemora. Es la victoria de los macabeos o Judas Macabeo sobre los griegos y la rededicación o restauración del templo en el año 165 antes de que llegase nuestro Señor Jesucristo. Después de que el rey Antíoco Epifanes lo profanó al sacrificar un cerdo en el altar y derramar la sangre de los cerdos sobre los rollos de las Escrituras. Por eso es que es una fiesta muy importante para el pueblo hebreo o para el pueblo judío, porque fue una victoria que Dios les permitió tener, en este caso, a través de este líder, Judas Macabeo. Se considera la última gran liberación que los judíos habían experimentado. Ya todos después sabemos que ya no hubo más victoria. ¿Por qué? Porque llegaron los romanos y los romanos terminaron prácticamente sometiendo al pueblo hebreo y fueron dispersados en la tremenda persecución. Y bueno, toda la demás historia usted ya la sabe. Entonces, se considera la última gran liberación que los judíos habían experimentado a través de Judas Macabeo, ¿verdad? O de los macabeos. Hanukkah también se conoce como la fiesta de las luces, debido a la legendaria y milagrosa provisión de aceite para la lámpara del templo que jamás se debía apagarse. O sea que hubo un milagro, hubo algo particular, ¿verdad? Según la historia.
lo cuenta. Entonces, después de purificar el templo, la provisión de aceite para volver a encender la llama eterna, entre paréntesis, símbolo de la presencia de Dios, solo alcanzaba para un día. O sea, no había para más días esa llama. Pero Dios obró un gran milagro y la llama ardió durante los 8 días necesarios para purificar el nuevo aceite. O sea, según los judíos, ellos dicen que fue un milagro que la llama no se haya apagado y por lo tanto Dios metió allí su mano y ellos lo celebran también por esto. No solamente por la victoria que Dios les dio a través de los macabeos. Bueno, siguiente punto. Los judíos o los de la nación de Israel siguen celebrando la fiesta de la dedicación en la actualidad. Si usted se da cuenta, hasta ahorita no he sacado ningún fundamento bíblico del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es una fiesta que se empezó a inaugurar o se empezó a celebrar 165 antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces los judíos en la actualidad festejan esta fiesta. ¿De qué manera? Hanukkah, la fiesta de las luces, es una celebración familiar centrada en el encendido de una menora o candelabro de 9 luces. O sea, se utiliza un candelabro de 9 luces. Cada noche, con la vela del centro, se enciende una nueva vela hasta que las 9 queden encendidas. ¿Qué más? Se comen rosquillas fritas en aceite, recordando el milagro del aceite del candelabro. Recordando el milagro del aceite del candelabro, de lo que ya explicamos. Y ahí en la imagen podemos darnos cuenta, pues las rosquillas, las que normalmente nosotros conocemos como donitas, ¿no? O donas. Entonces, eso es lo que comen en esta fiesta los judíos en la actualidad. ¿Qué más hacen ellos en esa celebración? Se dan regalos por las noches después de encender las velas, como lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Se dan regalos y aquí lo particular es que esta fiesta cae por lo regular en el mes de diciembre o a finales de noviembre. Pero en el diciembre es algo muy similar a lo que a veces hacen como tradición muchos mexicanos cada fin de año, ¿no? ¿Qué hacemos o qué hacen muchos mexicanos? Algunos acostumbran a dar regalos, otros no. En fin, es muy respetable, pero bueno, los judíos celebran esta fiesta de la dedicación a través de regalos y encienden, ¿no? Después de encender las luces o las velitas. Los niños juegan con un dreidel, entiéndase perinola, cuyas letras les recuerdan el gran milagro ocurrido cuando Dios los liberó de los griegos, como podemos ver en la imagen. Nosotros nomás le conocemos a ese juego como pirinola, ¿no? Pero en algunos lugares se le conoce como perinola. Entonces, los niños acostumbran a jugar de esta manera. El punto es, tienen que recordar que Dios los liberó 165 años antes del 2000 o antes de Cristo. Cómo es que Dios los liberó y ellos, pues, se muestran con un corazón agradecido con Dios. ¿Qué más? Se encienden lámparas y velas en las casas judías para conmemorar el acontecimiento. Y bueno, es una celebración que ellos hacen una vez al año. Siguiente punto. Entonces ahora sí pasemos a lo que nos deja ver el Nuevo Testamento con respecto a esta fiesta. ¿Para qué nos sirve a nosotros? De eso se trata esta enseñanza. Hay algo particular que Dios nos quiere enseñar. Hay un acontecimiento entonces que se dio en la fiesta de la dedicación con nuestro Señor Jesús. La Biblia nos habla que a Jesús le tocó, ¿verdad?, de alguna manera estar en esa celebración. Vamos a ver el fundamento bíblico. Libro de San Juan, capítulo 10, versículo 22. Por eso creo que era importante tocar este punto, porque en el Nuevo Testamento se nos habla de esta fiesta, ¿de acuerdo? San Juan 10, 22 en adelante. Fíjate lo que dice. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, noviembre o diciembre.
Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces a Jesús le tocó ver cómo los judíos celebraban Hanukkah, la fiesta de la dedicación. ¿Sí? ¿Qué dice el 24? Que cuando Jesús estaba en el templo y estaban los judíos ahí celebrando, etcétera, etcétera, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Me detengo. Entonces el maestro se da cuenta que la gente estaba contenta, estaba gozosa, y los judíos lo rodean porque pues había una multitud, Jesús estaba en el templo, y le hacen la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Amados, de veras, ¿qué pregunta tan más atrevida? Como si Jesús les estuviera poniendo la vida complicada, difícil. Y no era así, amados. Jesús no vino a complicarle la vida a la gente. Jesús vino a ayudar a la gente, a descomplicarla, para que mejor me entiendas. Jesús vino a restaurar vidas. Jesús vino a salvar vidas. Jesús vino a salvar lo que está perdido. No vino a turbar las almas. ¿Quiénes eran los que se sentían turbados? Todos aquellos que rehusaban creer en Jesús. Todos aquellos que rehusaban someterse al Maestro, creer en el Mesías. Pero no, amados, estos no tuvieron temor, y vemos que le hacen esta pregunta tan atrevida a nuestro Señor Jesús. Le hacen un señalamiento: eres una persona mala. ¿Por qué nos turbas? ¿Por qué nos afectas? ¿Por qué nos pones la vida tan difícil, tan complicada? Cuando Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga, ¿qué? Es ligera. Amados, Jesús vino a socorrer las almas, las vidas. Pero luego dicen: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ya se los había dicho una y otra vez, pero ellos rehusaban creer. Dice el 25: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué le está dando a entender Jesús? Sí, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, pero ustedes no creen, se rehúsan en creer, no creen en mí. Se rehusaban creer en Jesús, amados. Y nosotros debemos de tener cuidado. Si tú estás pensando: ¿será que Dios me va a perdonar? ¿Será que Jesús se fije en mí o se va a fijar en mí? ¿Será que Él va a tener misericordia de mí? ¿Será que Él tendrá piedad de mí? ¿Será que Él puede limpiar mis pecados, me puede restaurar, me puede cambiar mi vida, me puede perdonar? ¿Será que Él? No, es que sí, Él sí puede, y Él sí quiere. En una ocasión le dijo un leproso, ¿verdad? O le dijo a alguien: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: pues si puedes creer, si es que tú quieres creer, de poder puede. Pero ¿quién cree? ¿Verdad? Entonces, qué importante, amados, es creer en Jesucristo, que tú creas en sus palabras. Entonces Jesús le respondió: ya lo he dicho, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué obras hizo Jesús? Amados, muchísimas obras. Sanó a muchísima gente de diversas enfermedades impactantes. La gente se quedaba admirada, no solamente de los milagros que Jesús hizo, sino de su enseñanza, de su doctrina, porque eran palabras de vida. Palabras verdaderas, amados. Jesús vino a hablar verdad porque Él es la verdad. Jesús vino a hablar de la vida porque Él es la vida. Jesús, amados, es luz. Él es nuestro Salvador. Y dice el 26: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Porque no sois de mis ovejas. Amado, difícilmente una persona que no tiene fe en Jesús, que no cree en Jesús, difícilmente es una oveja de Cristo. Para ser una oveja de Cristo se necesita tener fe,
confianza en Jesús, creer en su amor, creer en su misericordia, creer en sus palabras, creer 100% en Jesús. No dudar de Él, nada. No tienes que dudar de Él. Jesús tiene buena voluntad. ¿Será que Dios se fija en mí? Sí, pues su mano no se ha cortado para salvar. ¿Será que Jesús me toma en cuenta a mí? Claro que sí. Pues Él murió en la cruz del Calvario hace 2000 años por cada uno de nosotros, e incluido tú, incluyéndote a ti misma o a ti mismo. Pero tienes que creer en Jesús. Si tú quieres ser oveja de Cristo, es necesario tener fe en Jesús. Y dice el 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces en esa fiesta de la dedicación, Jesús les dice a todas estas personas, miren, esas son las características de aquellas personas que son mis ovejas. ¿Cuál es una de esas características? Oyen mi voz, escuchan mi voz, me buscan, confían en mí. Oyen mi voz también tiene que ver con obediencia. Y dice aquí la Escritura, y yo las conozco. ¿A quién conoce Jesús? A las ovejas que oyen su voz. Pero no solamente aquellas ovejas que oyen su voz, sino aquellas ovejas que le siguen. Y hago aquí una pregunta. ¿Tú sigues a Jesús? ¿Sigues a Jesucristo? ¿Andas por el camino que Jesús ha trazado? ¿Es de verdad Jesús tu guía? ¿Es de verdad Jesús tu pastor? Bueno, si tú dices un amén, quiere decir que tú oyes la voz de Cristo y que haces su voluntad, porque le sigues. Y me siguen, y dice el 28, y yo les doy vida eterna. O sea, eres una ovejita que tienes paz, tienes gozo, tienes vida, porque Jesús te está dando vida. Pero aquellas ovejas que no lo siguen, pues definitivamente pues no tienen vida, ¿verdad? Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entiéndase, cuando uno está en el redil de Cristo, cuando una persona, un alma es dirigida por Cristo y la persona tiene fe en Él y persevera en ese camino que Jesús ha trazado, dice aquí la Escritura que Él te va a seguir dando vida. Él te va a estar dando vida y no vas a perecer jamás. No vas a perecer jamás. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesucristo. Amados, la gente lo que quiere es vivir. ¿Y quién no quiere vivir? A la verdad, ¿no quieres tú vivir? ¿No te gustaría vivir más tiempo aquí en la tierra? La vida es hermosa, la vida es preciosa, y más cuando se tiene a Cristo. Qué hermoso es levantarse temprano y darle gracias a Dios, encomendarte a Jesús, almorzar, tomas tus alimentos y te vas a tu trabajo. Y trabajas de una manera sana, tranquila. Eres testimonio ahí en tu trabajo, les compartes a las personas de Jesús a través de tu conducta o a través de algunas verdades bíblicas. Ven una cara de felicidad tus compañeros de trabajo, ven una sonrisa de oreja a oreja, ven la gracia de Dios en tu vida, ven paz, ven gozo, ven amor y todos los frutos del Espíritu Santo. Eso es vida, eso es tener luz. Y los que se quedan en casa, sean las mamás, sean las esposas, o sean los hijos, pues se quedan tranquilos, se quedan felices en su casa, cada quien haciendo su actividad. Los chamacos en el estudio, etcétera, etcétera, ayudando allá a los padres en los quehaceres de la casa, o la esposa fielmente haciendo la voluntad de Dios, sujetándose a su esposo y de alguna manera ocupándose en los quehaceres de la casa, disfrutando el hacer el almuerzo, la comida, la cena, disfrutando en haciendo todas sus actividades en la casa, en la presencia de Dios, buscando a Dios, etcétera, etcétera. Dime tú, ¿no es algo agradable? ¿No es algo antojable? Eso te da bendición. Que hagas la comida con un canto, una alabanza, claro está, no distrayéndote, haciéndolo todo para la gloria de Dios. Haciéndolo todo para la gloria de Dios.
Es hermoso esa vida. Pero imagínate una vida que no sigue a Cristo, uno que sale de su casa porque ya quiere salir, porque va huyendo, porque ve una cara amargada de su esposa, sus hijos rebeldes y todo lo demás. Es una frustración eso. Parece en lugar de ser una casa de un hogar, un hogar es algo que conforta, ¿verdad? Hogareño, un hogar es algo que donde la familia, las personas viven confiados, armoniosamente, etcétera, etcétera. La casa no es un ring, no es un ring de peleas. No debe de ser ocupada la casa para un ring, sino para una protección. Pero ¿qué pasa con aquellos que no quieren andar en las pisadas de Cristo y otros sí? Pues tú que has decidido caminar con Cristo, sé luz. Sé luz, ama a Cristo en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, fuera de casa o en casa. Porque Cristo te va a dar vida eterna. No vas a perecer jamás. Vale la pena que te esfuerces, camines. Y dice aquí la Biblia que nadie te va a arrebatar de las manos de Jesús. Nadie. Aunque venga una bomba, ¿verdad?, atómica el día de mañana en el lugar donde tú vives, que ojalá y no venga, ¿verdad?, definitivamente, pero si ha de venir, amados, ni una bomba te va a arrebatar de las manos de Cristo. Porque Él va a estar al pendiente de ti, te va a dar vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Pobres aquellos, ¿verdad?, que les caiga una bomba y mueran sin Cristo. No, olvídate. Deshechos en todos los aspectos y internamente les va a ir peor. Les va a ir peor. ¡Qué terrible, qué desgracia! ¡Qué necesidad, amados! ¡Qué necesidad vivir malamente! Cuando tú puedes ser una persona de bien ante Dios y ante nuestros semejantes o ante tus semejantes, tu prójimo. Qué particular. Siguiente punto entonces. Ya vimos que a nuestro maestro le tocó ver la celebración de la dedicación. Y ya vimos lo que aconteció. Siguiente punto. Lo que significa la fiesta Hanukkah para los creyentes. Para nosotros, ¿qué significa? Bueno, vamos a ver aquí dos interpretaciones o dos significados. Dice, la fiesta de la dedicación recuerda a los valientes que permanecieron fieles a Dios en tiempo de persecución. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Profetas mayores, profetas menores, etcétera, etcétera, o todas las peleas que tuvieron los israelitas y cómo es que Dios les ayudó, y sobre todo en la fiesta de 165 años antes de que llegase nuestro Señor Jesucristo, con Judas Macabeo, ¿no? Entonces, también permanecer fieles a Cristo, particularmente en tiempos de persecución. Aunque, amados, no haya ahorita persecución aquí en México como en otras naciones, no quiere decir, amados, que debemos de bajar la guardia, y no quiere decir que no vamos a pasar nosotros quizá por una persecución, o que tú no vayas a pasar problemas, adversidades. Vas a permanecer fiel a Cristo aunque vengan esas adversidades. Si tú vas a padecer situaciones complicadas o persecuciones, sea a mayor grado o a menor grado, adversidades, problemas, hermana, hermano, amada persona, debes de ser fiel a Cristo. Permanece fiel a Cristo en medio de la adversidad. Vamos a ver los siguientes pasajes. Mateo 5:10 dice, respecto a la adversidad, al seguir a Cristo, amados, nos va a ocasionar a veces problemas o persecuciones. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos está dando a entender aquí nuestro amado Salvador? Que algunos van a tener que padecer persecución, adversidad. Yo no quiero cansarlos con los testimonios que están ocurriendo en la actualidad, en otros países, en otras naciones.
pero la gente está sufriendo por causa de la fe en Cristo Jesús. En Corea del Norte, en China, en la China, y así otras naciones, ¿verdad? Pues en esos países orientales hay persecuciones terribles sobre todos aquellos que profesan la fe en el Señor Jesucristo. Dice aquí la Biblia que esas personas que padecen persecución son bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Bendecidos. ¿En qué sentido? Porque tienen la presencia de Dios. Son dichosos porque están sufriendo por causa de la verdad, por causa de la justicia. Y de ellos, ¿por qué son bendecidos? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entiéndase, amados, imagínate que si tú quieres entrar al reino de los cielos, garantizado, si estás sufriendo por causa de Cristo, este es tu pase directo. Tu pase directo. Dice la Biblia que de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los que padecen persecución por causa de la justicia. De los que padecen persecución por causa de Cristo. El cielo les está esperando. Todos aquellos que están siendo perseguidos, el cielo les está esperando. De ti es el reino de los cielos. Para ti es el reino de los cielos. Quizá a lo mejor, repito, no están aquí persiguiendo, pero estás teniendo problemas, estás teniendo adversidad en tu casa, fuera de casa, en el trabajo, fuera del trabajo, amistades, no lo sé. Te miran mal porque eres cristiano, te tildan de una persona negativa, tóxica porque amas a Cristo. Mira, que no te importe lo que diga la gente, que te importe a ti lo que diga Dios de ti. Y si Dios no dice nada de ti, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, porque eres su hijo, eres su hija, eres su oveja. Él va a estar contigo todos los días. Él te va a ayudar, Él te va a socorrer, Él te va a bendecir. Nadie arrebatará tu vida de las manos de Cristo. Ni el diablo, ni nadie. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Tú eres su oveja. Por eso es bueno seguirle a Él. Por eso es bueno escuchar la voz de Jesús. Eres un bienaventurado, eres una bienaventurada. Pero tienes que ser fiel a Jesús. Dice el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Han hecho eso contigo? Amado, amada, eres una bienaventurada, eres un bienaventurado. Debes de ser fiel a Cristo. Dice el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. ¿Por qué hay que gozarse? ¿Por qué hay que alegrarse? Porque hay un galardón, no chiquito, grande en los cielos. O sea, vas a tener un premio grande. El premio más grande que puedas tú recibir, lo vas a obtener en el reino de los cielos. ¿No te gustaría ese premio? Amada, sé fiel a Cristo. Amado, sé fiel a Cristo. No claudiques, no te eches para atrás. Si tú eres cristiano, eres cristiana, pasa esa adversidad que estás pasando, pasa ese problema que estás pasando. No caigas en pecado, no caigas en la mentira, no caigas en ninguno de los pecados que te pueden apartar del Señor Jesucristo. Esforcémonos todos, amados. Tú y yo, esforcémonos todos. Pero no solamente los cristianos, sino todos aquellos que quieren ser cristianos, esfuércense para que su vida sea agradable delante de Dios. ¿En qué sentido? De que pon un alto a tu mala manera de vivir. Deja de hacer lo malo, arrepiéntete y vive para Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Confía en Jesús. Vive para Cristo. ¿Qué necesidad de veras? ¿Qué necesidad de estar viviendo sin Cristo? Estando Cristo vivo. Su mano no se ha cortado para salvar. Entonces dice la Biblia, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Y así están persiguiendo a otros. Pero no por eso nosotros nos vamos a poner contentos. Bueno, qué bueno que también los otros están siendo perseguidos. Entonces yo le voy a echar ganas. No, amados. Sino más bien de que tú no eres el único, que hay más gente valiente que sufre por causa de Cristo y está dispuestos a dar su vida por Él. Si ahorita Jesús no está pidiendo que demos nuestra vida porque no hay persecución, por lo menos que seamos fieles a Él, obedeciéndolo y no cediendo a la maldad. No cediendo a lo que este mundo ofrece para apartarte de Dios. Vamos a ver siguiente pasaje, 1 Corintios 4:12. Fíjate lo que dice. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Eso es lo que pasa en la vida de un ministerio, de un líder o de un cristiano, de alguien que está en los intereses del Señor, de cualquier cristiano, cualquier cristiana. Dice aquí 1 Corintios 4:12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Amados, hay que soportar. Tienes que soportar. 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así ven a los cristianos, los de este mundo. Los difaman. ¿Y los ven cómo? ¿Nos ven cómo? Como escorias. Así nos ve el diablo, amados. El diablo nos ve como escorias, pero Dios nos ve como ovejas, como hijos, como su manada pequeña. ¿Qué nos importa cómo nos vea el diablo? ¿Qué nos importa cómo nos vean muchas personas porque somos cristianos, porque somos radicales, porque estamos en contra de las maldades, porque la Biblia así lo dice, que Dios está en contra del pecado y tenemos que predicar en contra del pecado? Porque Dios detesta el pecado. Que nos digan como nos digan, con que Cristo esté en tu vida y esté con nosotros. Nos vean como nos vean, aunque nos digan que somos el desecho de todos, que somos de lo peor, no importa. Para Dios somos lo mejor. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre y somos sus hijos. Su iglesia por su pura misericordia. Siguiente cita. 2 Corintios 4:7 en adelante dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, nuestro cuerpo es débil, nuestra carne es débil. Jesús dijo que la carne es débil, pero el espíritu está presto. O sea, nosotros somos barro. El barro, amados, es algo muy delicado. Nuestro cuerpo es algo muy delicado. Pero ¿por qué Dios nos hizo así? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que lo que tú logres, lo que nosotros logremos como cristianos, etcétera, etcétera, es porque Dios está contigo. Es porque Dios te da poder, te da de su gracia, nos da de su espíritu. Él nos socorre, Él nos bendice, Él nos da fuerzas para seguir adelante. Él nos da de su presencia, nos anima. Es una bendición eso, amados. Por eso qué importante es tener a Cristo. Dice que estamos atribulados en todo. ¿Hay alguien aquí que no esté atribulado? Quizá a lo mejor no en muchas cosas, pero alguna tribulación has de tener por allí. A ver, empiézale a contar cuántas tribulaciones tienes, ¿no? Bueno, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, estamos con confianza, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. ¿Por qué, amados? Porque no hay necesidad de estar desesperados. Alguien que está desesperado es porque está perdiendo la brújula. Ya no tiene fe en Jesús, o está perdiendo su fe, o está batallando en la fe. Qué importante es tener a Cristo, de veras. Entonces un cristiano va a pasar por tribulaciones, va a pasar por angustias, por apuros, pero no hay que estar desesperados, no hay que estar angustiados. Dice el 9,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué particular es la Escritura, amados. Perseguidos. Repito, quizá algunos están siendo perseguidos por causa de Cristo. Quizá otros están siendo perseguidos de una manera quizá más ligera, pero a final de cuentas es una persecución que te afecta, ¿verdad? Pero dice aquí la Biblia, perseguidos, mas no desamparados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está contigo. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a permitir. Porque tú eres su oveja y Él es tu pastor. Y dice el 10, 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Entiéndase, disposición. Estar dispuesto bajo cualquier adversidad, persecución, por muy complicada o muy sencilla que sea, tienes que estar dispuesto a sufrir por Cristo. Padecer por Cristo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amados, si es así la voluntad de Dios que uno parta siendo martirizado o pasar a la gloria eterna con una persecución, amados, aquí lo importante es ser fiel a Cristo, confiar en Él y estar dispuestos a sufrir por Él. A veces yo me he preguntado, Dios, ¿será que aquí en México o entre nosotros ya estamos preparados para una persecución? ¿Será que estamos preparados para una tribulación como debe de ser? ¿Estaremos preparados? A la verdad deberíamos de estar preparados. Entiéndase, estar dispuestos a vivir según lo que Dios nos permita o Él quiera que vivamos. Debe de haber esa disposición. Pero si le estamos batallando con el carácter, si estás batallándole con tu manera de vivir, hablando del carácter, si le batallamos en el carácter, si le batallas en el carácter, ¿será que estamos listos para una persecución terrible? ¿Para una tribulación? Si no estás dispuesto a sufrir un agravio, si no estás dispuesta a sufrir quizá una mala cara de alguien, una ofensa tan sencilla, porque sí hay ofensas, hay personas que nos pueden ofender, te pueden ofender, y luego respingas, luego reaccionas carnalmente. ¿Será que estamos dispuestos o preparados para una persecución? Hermanos, tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que trabajar en ello. Tienes que doblar rodilla. Tenemos que someternos a Jesús. Si luego sale el yo en cualquier situación, sale tu mal genio, sale el cobre o la escoria del cobre, no lo sé cómo llamarlo, o la impureza del oro. Si sale eso, amados, yo pienso que hay que meditar en los caminos. Yo pienso que debemos de ser más como Jesús. Debes de ser más como Jesús. Y para ello te tienes que esforzar. Te tienes que someter a Él. Como Cristo se sometió al Padre cuando le dijo, Padre, hágase tu voluntad, mas no la mía. Yo pienso que nos hace falta someternos más y más a Jesús. Yo no digo que no te sometas, sino si le estás batallando, es que porque quizá hay áreas que de alguna manera te estás debilitando. Quizá hay poca oración, poca palabra de Dios, no lo sé, que pudiera haber. Pero hay que tener cuidado. Ten mucho cuidado, tú como cristiano, como cristiana, porque
Imagínate cuando venga la situación complicada. Si eso, por decirlo así, esa tribulación o esa persecución tan sencillita que estás pasando en casa, fuera de casa, en el trabajo, con tus compañeros, no aguantas a una compañerita, un compañerito, estás ahí que si te amargas o no te amargas, o a lo mejor ya te amargaste. Pues ¿qué nos pasa? Yo sé que no somos de piedra, yo estoy de acuerdo, no somos de piedra. Pero eso no nos debe de perturbar. Ya un cristiano no debe de ser siempre un bebé espiritual. Un cristiano debe ir creciendo. Y siempre te estás deteniendo en lo mismo. ¿Perdono o no perdono? ¿Me enojo o no me enojo? ¿Grito o no grito? Pues algo está pasando allí, ¿no? Amados, amemos a Cristo. Estemos dispuestos a sufrir por Cristo. Una cosa sí te digo, solo no puedes. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Que Dios nos ayude. Siguiente punto. Entonces Genucá también recuerda que Dios es fiel y libera a su pueblo, no solo de la opresión de los adversarios, sino también de la opresión del pecado y la muerte. Qué particular esta fiesta, ¿no, hermanos? También, o amada persona. Entonces Genucá también recuerda que Dios es fiel y libera a su pueblo no solo de la opresión de los adversarios, de Epifanes, ¿no? O de esas personas que te hacen la vida de cuadritos en el trabajo, fuera del trabajo, en tu casa, fuera de tu casa. Sino que también Dios libera de la opresión del pecado y la muerte. O sea, porque el pecado esclaviza, dice la Biblia. El pecado esclaviza. Entonces, amados, qué importante es lo que Dios hace en la vida de una persona cuando esa persona va a Jesús. Esa persona que está siendo oprimida por el pecado, Cristo o el Dios de los cielos lo libera, lo ayuda. Pasemos a los pasajes finales. Es obvio que nosotros no vamos a festejar como lo hacen los judíos, ¿verdad? Que vamos a agarrar el candelabro y vamos a poner las velitas y vamos a hacer todo ahí un ritual, etcétera, etcétera. Pero si es particular las palabras que Jesús dijo en esta fiesta. Amados, tengamos fe en Jesús. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el ungido. Él tiene buena voluntad para contigo. Créemelo, Él tiene buena voluntad para contigo y para conmigo. Porque Él es bueno. Nada más no abusemos de la gracia de Dios, como hay gente que lo hace. Pasajes finales. 2 Timoteo 4:17, fíjate lo que dice. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ve nada más cómo Pablo pasó esa adversidad. Ve cómo vemos nosotros que hay personas, hombres y mujeres, que sí pueden pasar en la adversidad, los problemas. ¿Cómo es que logró Pablo pasar todas estas penas, todas estas complicaciones, todas estas situaciones, adversidades? Dice que el Señor estuvo a su lado. Jesús estuvo a su lado de Pablo. Y al estar Jesús con Pablo, ¿qué le dio Jesús a Pablo? Fuerzas. Fuerzas para seguir adelante. ¿Fuerzas para qué? Para amar más a Jesús. ¿Fuerzas para qué? Para portarnos cada vez más mejor con Dios. Dios da fuerza, Él fortalece. ¿Quién le dio fortaleza a una persona moribunda allá en el desierto, en el Antiguo Testamento, llamado Elías? ¿No le dio fuerzas?
el Dios de los cielos no lo fortaleció para que siguiera adelante, porque el largo camino que le esperaba. Yo no sé cuántos años más Dios nos dé de vida o te dé de vida, pero si tú eres cristiano, amado, en medio de la adversidad, Jesús está contigo. Pablo dijo, Jesús estuvo a mi lado. Él me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. O sea, Él siguió haciendo la voluntad de Dios en medio de la adversidad. Testifica en tu trabajo y fuera del trabajo, en tu casa y fuera de tu casa, en la iglesia y fuera de la iglesia. Y que todos los gentiles oyesen. Después de esto, dice, así fui librado de la boca del león. Con la ayuda de Dios y haciendo la voluntad de Dios, Dios me bendijo con liberación. Así fui librado de la boca del león. Y dice el 18, y el Señor me librará de toda obra mala. Y el Señor me librará de toda obra mala. Ahí usted generalícelo. Y me preservará para su reino celestial. Me va a guardar, me va a ayudar para estar preparado para el reino celestial. Y por eso Pablo termina así: a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es eso? Fe. Tú me vas a ayudar, Dios, todo lo que venga por delante, tú me vas a ayudar. Tú me vas a socorrer. A ti sea la gloria, Dios. Y nosotros estamos de acuerdo con Pablo y con cada hijo de Dios, hija de Dios, que diga así al Dios de los cielos, pasando esa adversidad, teniendo esa fe. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, Dios nos va a ayudar. Dios te va a ayudar. Pero tienes que oír su voz. Tienes que seguir a Jesús. Tienes que esforzarte. Tienes que confiar en Jesús. Cerremos nuestros ojos, por favor. Qué bendición, señores, oír tu voz. Qué bendición es tu palabra, Jesús. Señor, al oír tu palabra, la fe va creciendo en mí. Crecer es mi anhelo más grande. Crecer en fe. Hoy aumenta la fe de cada uno de nosotros, Jesús. Amén, Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor, para seguir adelante en medio de la adversidad y en medio de la aflicción. Amén, Jesús. Guárdanos, Señor, de todo pecado, Señor. Amén. Guárdanos de ese carácter, Señor amado, que no tenga nada que ver con el tuyo, Jesús. Amén. No queremos hacer nuestra voluntad, Señor, en medio de la angustia o en medio de la aflicción o persecución. Amén, Jesús. O tribulación, Señor, o cualquier adversidad. Queremos hacer tu voluntad, Jesús. Amén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos. Amén, Jesús. Amén. Señor, al oír tu palabra, la fe va creciendo en mí. Crecer es mi anhelo más grande. Crecer, crecer en fe.
Amados hermanos y amigos, terminemos esta reunión poniéndonos de pie y entonando este canto a través o a la vez como una oración, como si fuera una oración, una petición a Jesús. Amén. El reconocer que su palabra es la que nos bendice, nos fortalece, Amén, Jesús. nos alumbra, pero también reconocerle a Él nuestra necesidad, Amén. reconocer ante Él nuestra necesidad. Amén, Jesús. Amén. Pídele a Jesús que te aumente la fe, que te Amén. bendiga, que te socorra. Él está en medio de nosotros. Amén, Jesús. Amén. Señor, al oír tu palabra, la fe va creciendo en mí. Crecer es mi anhelo más grande. Crecer, crecer en fe. Tengo al Señor el escudo de fe para vencer y avanzar. Tengo al Señor el escudo de fe para crecer y avanzar. Tengo al Señor el escudo de fe para vencer y avanzar. Tengo al Señor el escudo de fe para vencer y avanzar, para vencer y avanzar, para vencer y avanzar y crecer en fe. Tenemos a Cristo, tienes a Cristo para vencer y avanzar. Ayúdanos a todos, Jesús. Aumentanos la fe a todos, Señor, Amén, Jesús. Amén. para avanzar en nuestra búsqueda, para avanzar en el cristianismo. Amén. Ayúdanos a todos a avanzar y no retroceder, Jesús. Amén, Jesús. Amén. Que ninguno de los presentes se quede, se pierda. Amén. Ayúdanos a todos, Jesús. Amén, Jesús. Amén. No dejes de tratar con tu espíritu en medio de nosotros, Señor. Amén. No dejes de tratar con ninguno, Jesús. Que tu espíritu siga haciendo esa maravillosa labor. Amén, Jesús. Amén. Guiar a toda verdad. Revelar a Jesús. Pero también convencer de pecado, de justicia y de juicio. Amén, Jesús. Y a los que te tienen, ayúdanos a valorar tu presencia y a guardar tu presencia, Amén. a no contristar al Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Ayúdanos a todos a avanzar, Jesús. Amén. Ayúdanos a todos.